¿Quién es?, preguntó mi hijo señalando la alta figura dibujada en la página polvorienta y casi desmoronada, como reproducción de una reproducción de una reproducción. El libro de historia podría haberse fundido fácilmente con los locos garabatos de los trogloditas en sus cuevas iluminadas por el fuego. Un gran líder, respondí. Pocos recuerdan ya su nombre, Washington, creo que era. Aunque es muy probable que me hayan contado muchas falsedades, los que se hacen llamar historiadores. Me reí con pesar, al igual que mi hijo. Dime qué es un líder, dijo. De donde yo venía, no era raro que los niños tuvieran una curiosidad exigente. Por lo que he oído, los líderes eran personas que ponían orden en el caos, le dije. Muchos tenían grandes visiones de cómo podría ser el mundo, o en el caso de Washington, de cómo podría ser su país. Sin duda, se revuelta en su tumba ahora que todo lo que se esforzó por instaurarse ha ido al garete. Para entonces, mi hijo había dejado a un lado el viejo libro y miraba con nostalgia por la ventana tintada de rojo, con la barbilla apoyada en los brazos que a su vez descansaban en el alisar de acero. Me dijo en tono serio, quiero ser un líder. Me rompió el corazón oír que había desarrollado un sueño inalcanzable, un sueño que yo tendría que derribar en poco tiempo. Tal era el trato que recibían todos los sueños en aquellos tiempos. Pero la tristeza que sentí entonces me parece una tontería ahora que me pregunto en vano qué habrá sido de su pobre alma. Podría estar en cualquier parte o en ninguna, y es probable que nunca lo sepa. Por todos los santos, solo espero que esté en un mejor lugar que yo. Ahora, según los historiadores, había una fuerza clara y aparentemente inquebrantable llamada ley natural que gobernaba mi planeta natal en la antigüedad. Un conjunto de reglas que podía seguir cuidadosamente para predecir el comportamiento de las cosas y llegar a donde querías. Por supuesto, no había nada de eso para estabilizar la época en la que crecí. La vida era un juego enfermizo de azar para todos nosotros, un juego que no dudaría en calificar de infernal si no fuera porque ahora estoy íntimamente familiarizado con el verdadero significado de la palabra. Hace tiempo que decidí que la única forma de acabar con el juego sería eliminar la tierra del cosmos, igual que se extirpa un tumor maligno de un individuo sano. Si no había esperanza para nosotros en el pequeño planeta blanco, era mejor equilibrar el universo y dejar de existir. Esta idea se me ocurrió de una manera muy peculiar, colándose en mi conciencia como si fuera el susurro de una musa sombría. No tenía ni la más remota idea de cómo podía llevarla a cabo, pero buscaba una cada vez que se presentaban noches oportunas, cada vez que el sol dejaba de dispersar su radiación, sin saber lo que podría encontrar, si es que encontraba algo. Cada noche duraba solo lo que permitía la prodigiosa velocidad de rotación de la Tierra. Saqué la ración vespertina de mi hijo de la nevera y se la serví en una hoja de cartón sin decirle de dónde procedía la carne, para no disuadirle de alimentarse sin que él lo supiera. La caza salvaje de los cuentos de antaño hacía tiempo que se había extinguido, dejando solo los cadáveres congelados y escuálidos de nuestra propia especie para comer cuando aparecían de vez en cuando. Gran parte de mi infancia la pasé consumiendo las sanas reservas de judías y arroz almacenadas en las entrañas de nuestro búnker, pero al ser padre, tuve que enfrentarme a la realidad. Claro que mi hijo no sería tan afortunado. Mentiría si no me arrepintiera muchas veces de haberlo traído a ese mundo roto. El sustento era cada día más escaso. Así que aquella noche renuncié a mi parte. Aunque un corazón humano crudo no sonaba muy apetitoso, ni siquiera en mi estado de desesperación, habría asado la ración de mi hijo si la física hubiera cooperado aquel día. Pero por desgracia, cada intento de encender una cerilla, por no hablar de prender un manojo de JC con una, resultaba en una conflagración que duraba apenas unos milisegundos, expandiéndose hacia afuera como una bola de fuego y chamuscándome los pelos de la mano antes de desaparecer por completo. Los elementos, sobre todo el fuego, parecían adoptar propiedades distintas en momentos diferentes, sin que sus fluctuaciones reflejaran un patrón claro. Este azar decidía el destino de los hombres, y temía que pronto decidiera el mío y el de mi hijo, para peor, antes de que yo tuviera la oportunidad de hacer lo que debía hacer.
El sol empezó a perderse de vista, anunciando un nuevo intervalo de oscuridad. Era la hora. Volveré, le dije a mi hijo mientras me ponía los guantes, las botas y el abrigo de cuero. Me cubría la cabeza con la capucha forrada de piel, recogía algunos utensilios varios y me equipaba con una máscara antigás, vieja pero todavía funcional. No podía decir cuándo volvería debido a las impredecibles corrientes de tiempo, tampoco era seguro que volviera. Pero hay cosas que es mejor no decir cuando se trata de niños. Mi hijo no me preguntó a dónde iba, porque sabía que no podía creer que lo hubiera decidido. Los planes cambian con el tiempo. Hablando del tiempo, siempre me ha hecho gracia que se diga que el término abarcaba tan pocas variables: la temperatura, el sol, las nubes, los vientos y algunas otras cosas insignificantes. Si las palabras de los historiadores son ciertas, los antiguos eran unos blandos sin motivos válidos para preocuparse. Yo me he enfrentado a los caprichos intratables de un dios loco y los he llamado meteorología, mientras los libros de historia detallan parábolas sobre la melancólica naturaleza de la lluvia, que según he oído, era un fenómeno en el que caían del cielo diminutas gotas de agua pura y cristalina. A mí me suena a sueño utópico, nada melancólico. En cualquier ocasión, habría dado cualquier cosa por tener problemas de lluvia en lugar de problemas de tiempo y problemas de física, por no hablar de los problemas de otros planos de la realidad a los que ahora me enfrento de frente, problemas que no podría etiquetar ni nombrar por mi vida, o debería decir, por mi muerte, ya que desde entonces la muerte ha usurpado la supervivencia como mi principal objetivo. Hay cosas oscuras, muy oscuras, que acechan en la oscuridad entre los cuerpos celestes, y yo las he visto, las he experimentado, me he perdido en ellas. Dadme todos vuestros días lluviosos o antiguos, y yo os daré todas mis noches atormentadas por el demonio. Cuando puse la mano en el picaporte de acero de la puerta y presioné con firmeza, la presión de la habitación cambió y un viento feroz aulló a través del hueco recién abierto, antes de que gran parte de los humos enervantes del exterior llenaran la habitación. Yo estaba al otro lado y la puerta volvió a cerrarse herméticamente. Las ventanas de nuestro espartano refugio, parecido a una cámara acorazada, estaban fuertemente tintadas por una razón: para filtrar los tórridos rayos del sol. Con efecto secundario, el tintado nos impedía ver el paisaje tal y como era en realidad sin salir al exterior. Ahora que volvía a verlo con mis propios ojos y no a través de ese filtro rojo sangre sin el cual nos irradiarían lentamente hasta desfigurarnos por completo en los minutos de luz diurna, me invadió simultáneamente el asombro y la inquietud. Había enormes dunas de nieve barridas por el viento y amontonadas en el horizonte. Altas torres negras sobresalían de muchas de ellas, borrando densos cúmulos de estrellas con su asombrosa altura. Y luego estaba lo que coloquialmente se conocía como la estrella eterna, una gran luz violeta que ardía en el cielo. La inclinación a admirar su ominosa belleza me resultaba familiar, al igual que el instinto inverso de apartar la mirada para evitar ser atraído por alguna insidiosa trampa. En el pasado, me había enterado de demasiadas leyendas horribles como para no ser precavido, pero ahora sé por experiencia de dónde proceden esas leyendas. Ahora sé que no fui lo bastante precavido, como si siempre inspeccionara el terreno en busca de una nueva oportunidad para cambiar las cosas de algún modo, de alguna manera. No era raro que las diversas estructuras que me rodeaban cambiaran de posición de la noche a la mañana, o que nuevos objetos aparecieran y desaparecieran con la marea temporal. Me fijé en algo llamativo en la lejanía. Pero antes de perder el tiempo analizándolo, saqué mi reloj de bolsillo y le di cuerda al temporizador para que me avisara dentro de 35 minutos, justo un minuto menos de lo que dura una noche completa. Entonces levanté el catalejo de latón que había rebuscado en mi juventud y me esforcé por distinguir la cosa oscura y puntiaguda que descansaba en un valle entre dos montículos de nieve. Me di cuenta de que era un pabellón. Había visto muchos antes, pues los historiadores solían aparecer en congregaciones de tiendas blancas, siempre cabalgando el río del tiempo para pregonar sus mercancías, que eran curiosidades discutibles en el mejor de los casos, falsificaciones risibles en el peor. Pero este pabellón era negro y solitario. El optimista que había en mí estaba entusiasmado,
pues estaba presenciando algo muy prometedor. Mientras que el pesimista que había en mí sabía lo peligrosamente lejos que estaba la carpa e hizo que mis músculos se agarrotaran, como para evitar que caminara tras ella. Ninguna protección me salvaría de la luz radioactiva del día si no conseguía volver a casa a tiempo. El sol, por muy calientes que fueran sus rayos dorados, nunca era suficiente para descongelar el planeta. Pero no se equivoquen, nunca dejaban de atravesar el cuero, la carne y los huesos, y conferir males impíos a cualquiera lo bastante insensato como para interponerse en su camino. He visto los resultados de tales envenenamientos y no eran bonitos. A menos que seas lo bastante psicótico como para encontrar belleza en la necrosis gradual de la piel, la desintegración del cartílago y la putrefacción de la materia gris. Mirando pensativamente el punto de interés, tomé lo que ahora sé que fue la peor decisión de mi vida. Comencé a marchar hacia allí. Para entonces, el frío ya me mordía con saña y pronto una ráfaga colosal amenazó con derribarme, lo que me llevó a anclarme en el lugar agazapé durante un tiempo. El filtro de mi máscara antigas me mantenía con vida, pero el aire seguía oliendo ligeramente a amoníaco y a otras sustancias químicas inhóspitas. Me dolía la cabeza. Las corrientes horarias, por un lado, estaban en calma aquella noche, como descubrí cuando eché un vistazo a mi reloj de bolsillo y noté que las manecillas solo temblaban ligeramente. Podría haber aprovechado las corrientes si hubiera conocido los secretos de su funcionamiento, pero solo los historiadores y sus amos los conocían. Se rumoreaba que las torres negras tenían algo que ver con todo aquello y que los maestros de los historiadores eran de hecho los mismos extraterrestres responsables de la existencia de las torres, pero ¿quién podía saberlo con certeza sino los historiadores y los propios habitantes de las estrellas? Pensamientos inquisitivos como estos llenaron el tiempo que transcurrió entre mi salida de casa y mi llegada al misterioso pabellón. Las paredes de lona de la tienda se agitaron con el viento cuando me acerqué a ella. Algo en ella me llenaba de temor. Ahora que podía observarla de cerca, nervioso por razones desconocidas, habría dado media vuelta y huido allí mismo. Pero la curiosidad y la esperanza seguían ardiendo en mí, en contra de mi buen juicio. Caminé sigilosamente hacia la trampilla de entrada, la aparté lentamente y contemplé la extraña presencia que había en su interior. Sentado sobre la rejilla de metal oxidado de un catre sin colchón, había una figura encapuchada con una túnica y la cabeza entre las manos. Supuse que era un varón. La túnica, varias tallas demasiado grande para él, lo cubría todo excepto sus manos pálidas. No parecía llevar máscara antigas, por lo que me extrañó que pudiera respirar libremente la atmósfera tóxica. Más interesante que el extraño ser era el espejo grande y triangular situado en una especie de caballete detrás de él. Me hipnotizó porque no se limitaba a reflejar lo que tenía delante, sino que era una auténtica ventana a las profundidades amorfas del espacio. Vi en su superficie una nebulosa estrellada de muchos colores, al tiempo que me sentía confuso por ver algo tan claro a través de lo que parecía un simple espejo con marco de plata. Unos cuantos candelabros de hierro forjado se alineaban en los márgenes del pabellón, y sobre sus velas danzaban llamas de otro mundo que me parecieron del color de un relámpago en otro mundo. Tal vez las habría calificado de hermosas, pero en aquel momento eran para mí terriblemente evocadoras de la estrella ardiente. Evocaban todos los indeseables sentimientos de impotencia y náusea que yo asociaba con la luz violeta del cielo, solo que a menor escala. Fue en su enfermizo resplandor cuando reparé en un lazo enroscado bajo el catre. La respiración superficial de la figura era su único movimiento en ese momento. Empecé a perder los nervios debido al incómodo silencio y al aspecto sobrenatural de todo lo que estaba contemplando. Volví a mirar el reloj de bolsillo. Quedaban 20 minutos. Necesitaba 15 para volver a casa, así que apenas me quedaban 5 minutos. ¿Qué podía hacer en 5 minutos? Me pregunté, ya que no se me ocurría ninguna respuesta. Solté la trampilla de entrada y le di la espalda al pabellón. Fue entonces cuando oí una voz fría y hueca que me llamaba en un extraño susurro desde el interior de la tienda que había detrás de mí. «Padre», me detuve en seco. «Padre», volvió a decir.
Su llamada cansada traicionaba tanto la euforia como la desesperación. Como podía, volví a la tienda. Pero esta vez entré hasta el fondo y me encontré cara a cara con aquel extraño ser. Su cabeza ya no estaba enterrada en el araño abrazo de sus pálidos dedos. Aunque su rostro seguía totalmente oculto por la capucha y la sombra, su aliento era visible en el aire gélido y goteaba inquietantemente de donde debería haber estado su boca. «Llevo toda una vida esperándote, padre», su voz era ahora increíblemente tranquila y difícil de interpretar. Intenté interrumpirle, pero siguió hablando. Uno pensaría que la inmortalidad le llevaría a uno a cosas más altas, pero no solo me ha conducido a esta media vida. He anhelado un sentimiento de alegría como el que me ha proporcionado tu llegada, una alegría que creía que solo podría experimentar en presencia de la mismísima estrella incubadora. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando pronunció esas palabras y una curiosidad morbosa me invadió rápida e inexplicablemente. Una curiosidad como nunca antes había experimentado. Esto me llevó a preguntarle, ¿qué sabes de la estrella Brum y cómo es posible que sepas algo de ella? En el pasado, había tratado con escepticismo las leyendas de que la estrella era una especie de inteligencia maléfica que sondea las pesadillas de las desventuradas víctimas, aparentemente en busca de algo como un demonio que busca un cadáver que poseer. Sin embargo, no se podía negar que era algo más que una luz extraña con propiedades desconcertantes. «Me habla», dijo el ser. Por ese privilegio, renuncié a la capacidad de hablarle porque no le gusta que le desafíen más que los ignorantes. Renuncié a mi humanidad, a mi rostro, por esta miserable existencia, por la oportunidad de que era poner orden en el caos. Dejó escapar un suspiro infrahumano. Tanto tiempo he llevado esta vida muerta que mis propios deseos se han visto casi eclipsados por la oscuridad andrógina, la luz caótica. Oh. A medida que el ser descendía en un paroxismo de locos murmullos, escalofríos y gemidos, sentí repulsión por él. Aunque ahora inconscientemente pensaba en él como algo más que un ser, era un mensajero, un profeta, un oráculo, pero seguramente no de santa influencia o ejemplo. Era, en aquel momento, la criatura más impía que jamás había visto, y sin embargo, también había compasión en medio de mi repulsión. «No debería estar aquí», dije con un ligero pánico. «Aquí no hay nada para mí. Yo no siento, tengo que». «¿Qué quieres saber?», intervino el oráculo. «Puedo sentir tu deseo». Antes de que pudiera decirle lo contrario, profanó mis oídos y mi alma con una expresión distorsionada que me atrevería a decir que ningún mortal habría sido físicamente capaz de repetir. Era el inefable apelativo de la estrella brumosa, la temible firma de una presencia alienígena irremediablemente más allá de la comprensión humana. El ruido despertó en mis sentidos completamente nuevos, inundando mi conciencia con estímulos extrasensoriales indescriptiblemente ofensivos, una sensación que compararía con la de ser despertado de un sueño muerto. Nunca antes había experimentado la vigilia por el avance más pesadillesca imaginable. Fue entonces cuando supe que había tropezado con algo que mi especie, o cualquier cosa endémica de la tercera dimensión para ser más exactos, nunca debió conocer. Había estado expuesto a un mal que confirmaba una cosa a mis ojos: mi pequeño planeta blanco había sido totalmente abandonado por Dios, dejado a merced de que ni siquiera él se atrevería a enfrentar. «Buenos días», grité delirante, retrocediendo hacia la entrada para poder escapar. «No», chilló el oráculo, poniéndose en pie de un salto. Era un chillido muy parecido al de una lechuza y que recordaba ligeramente al ulular de un puma, cosas ambas que había oído en grabaciones supuestamente antiguas. «Nuestros intereses son mutuos, padre. Ambos queremos poner fin a este caos. No puedo hacerlo sin ti. No sabes qué. ¿Qué quieres de mí?», me las arreglé para decir. Podía haber huido en ese momento, pero un miedo estrangulador me impidió resistirme. «Quiero que invoques a la estrella incubadora para que consuma este mundo corrompido y restaure el equilibrio cósmico. Serás recompensado más allá de tus sueños más elevados por esta hazaña, padre. Créeme».
Casi perdí la razón cuando le oí mencionar el fin del mundo por segunda vez. Era mi deseo ver la tierra destruida, y ahora parecía que el destino estaba de mi lado. Este oráculo enloquecido parecía ser la oportunidad que había estado buscando todo el tiempo. ¿Y qué hay de mi hijo?, pregunté, olvidando momentáneamente que el oráculo se hacía ilusiones sobre su relación conmigo. ¿Qué será de él? El oráculo respondió con una mirada silenciosa, y sentí que sus ojos invisibles me miraban desde debajo de su capucha, tratando en vano de considerar todas las formas posibles en que este escenario podría desarrollarse. Examiné tantos pensamientos como pude dentro de mi cabeza. Finalmente, pregunté, ¿qué debo hacer? Mátame, suplicó en un ronco susurro. Mátame ya era suficiente. No podía seguir lidiando con esta criatura desquiciada. Al con el destino, me apresuré a volver a la noche estrellada y me orienté en dirección a casa, sacando mi reloj de bolsillo sin pensarlo. Para mi sorpresa, el tiempo casi se había agotado, quedaba 1 minuto. Solté una maldición incontenible. ¿De verdad había pasado tanto tiempo? Me di cuenta de que tal vez había perdido completamente el contacto con el tiempo mientras estaba bajo la influencia del asqueroso nombre de la estrella Brun. O tal vez una tormenta temporal se había abierto paso sin que yo no supiera. Me invadió el pánico. Si iba a acabar muerto, independientemente de mi siguiente movimiento, ¿qué otra opción me quedaba que dar media vuelta y acceder a la descabellada petición del oráculo? Entonces, desenfundé mi navaja y me preparé para lo que creía que estaba a punto de ocurrir. Pero nada podría haberme preparado para lo que realmente ocurrió. Mi aliento caliente y viciado me mareó al acumularse en mi máscara de gas mal ventilada, pero no me impidió irrumpir en el pabellón y asestar una puñalada certera en la yugular del oráculo. Cuando éste cayó de espaldas sobre el oxidado catre, también cayó hacia atrás su capucha. Instintivamente, aparté la mirada, pues contemplé durante 1 milésima de segundo su rostro grotesco e inhumano. Mientras me acobardaba, me di cuenta de que mi cuchillo y mi manga estaban manchados de sangre negra como el alquitrán, no roja como cabría esperar. Oí un aireado cacareo brotar del oráculo, sin duda producto de una larguísima mente demente y una larguísima laringe recién dañada. Tras jurarme a mí mismo que pondría fin a la patética vida de aquella cosa, cerré los ojos y apuñalé salvajemente la cara y el cuello del oráculo, demasiadas veces como para contarlas. Sentí como el proyectil escupía una sangre antinatural, fría y viscosa con cada golpe sin aliento. Cesó por fin mi ataque, y abrí los ojos con precaución. Su rostro estaba ahora cubierto por sus propios fluidos corporales, por lo que resultaba algo menos aterrador pero aún más repugnante que todo lo que había visto hasta entonces. Yacía allí, gorgoteando con cada respiración, mero aire sin voz burbujeando de sus orificios faciales, hasta que resopló por última vez y se quedó flácido como una serpiente decapitada. Las velas violetas se apagaron misteriosamente tras su muerte, oscureciendo la zona. Ya de por sí oscura, y el maravilloso espejo triangular dejó de serlo, pareciendo ahora nada más que un espejo convencional salpicado de una sustancia muy poco convencional. Un súbito vendaval golpeó violentamente las paredes de lona desde el exterior. ¿Qué he hecho?, murmuré adentro. Me dirigí al exterior y miré a mi alrededor, observando de inmediato que la estrella incubadora no aparecía por ninguna parte. Aparentemente extinguida o reubicada, no entendía cómo su luz había podido desaparecer tan rápidamente, ya que la teoría de la relatividad, o al menos una interpretación errónea de la misma, no me era ajena. Por otra parte, si había algún lugar donde pudiera romperse el límite máximo de velocidad del universo, habría sido alrededor de aquella parcela de espacio-tiempo de donde yo procedía. Mi reloj de bolsillo empezó a sonar estridentemente, anunciando una oleada de pánico y presagiando mi perdición. La muerte era ahora inevitable, aunque podía elegir cómo acabaría: envenenamiento por radiación, envenenamiento químico, pérdida de sangre, o terminar antes de que pudiera reflexionar profundamente sobre mis opciones. El sol abrasador asomó por el horizonte.
Levanté el brazo para protegerme los ojos de la dura luz crepuscular, sabiendo en el fondo que sus dañinos rayos me estaban perjudicando. Pero la terrible luminosidad duró poco, pues algo exponencialmente más vasto eclipsó el ardiente orbe desde abajo y sofocó su luz. En el momento en que bajé el brazo, me arrepentí de todo, de todas las decisiones que había tomado hasta ese momento y de cada minuto que había seguido viviendo. Cegador en su horror, una gran masa tentacular se alzó desde el horizonte, un indudable destructor de mundos, extendiéndose como un cáncer por el cielo carmesí. Ya no había amanecer del que hablar, sino un amanecer infernal, un manantial de antinatural sin adulterar que solo podía haberse originado en las esferas más bajas, frías y oscuras de la existencia. La masa que se retorcía era una tormenta por derecho propio. Cuando vuelvo la vista atrás a aquellos recuerdos distorsionados y nauseabundos, recuerdo relámpagos que se producían en los huecos de su colosal y enmarañado cuerpo, pero sobre todo era una abominación. Todo en él era un insulto para el mundo sobre el que ahora se alzaba. Me atrevería a decir que ningún ser, Dios o no, sería capaz de perdonar a una monstruosidad tan atroz por el crimen de su mera existencia. Tampoco ningún Dios protegería a su creación de su ira denté a estas alturas, pues sin duda cualquier cosa sobre la que posara sus multitudinarios ojos y apéndices quedaría echada al instante y para siempre. Un gemido profundo y repugnante llenó pronto el aire, evocando pensamientos de 1.000.000 de almas atormentadas gimiendo desesperadamente. Esto me hizo caer al suelo, donde me sacudí incontrolablemente en posición fetal. La experiencia me hizo dar la bienvenida a la muerte, así que me quité la máscara y dejé que el aire nocivo llenara mis pulmones. Mis ojos, aunque cerrados en ese momento, detectaron que la oscuridad me envolvía por todas partes. Tal era el fin de mi existencia corpórea y el comienzo de algo mucho más odioso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Mi alma, a falta de una palabra mejor, sobrevivió al cataclismo, mientras que sospecho que el destino de mi cuerpo fue ser digerido en las profundidades cavernosas de la estrella incubadora. Me resultaba difícil reflexionar sobre cómo podía ser esto, cómo podía estar consciente sin recurrir a las imágenes mentales más horribles, las que representaban el tejido de mi cerebro entretejido con los áncilos cariados y cancerosos de la estrella, sus señales fluyendo a través de mi sistema nervioso expuesto y sometiéndose así a su misteriosa voluntad. Además de proporcionarme una entrada sensorial que formaba una realidad artificiosa e ilusoria, la claridad con que se me presentó esta idea fue cuando menos inquietante. Me gustaría decir que la estrella me habló, pero creo que sería más exacto decir que de repente supe cosas que antes me eran desconocidas. Una multiplicidad de hechos extraños y oscuros, algunos demasiado para detenerme en ellos. Ahora sabía que la estrella fosforescente nunca fue una estrella, sino que solo lo parecía en virtud de cómo reflejaba la luz del sol, una ilusión muy parecida a la que los cuerpos planetarios jugaban conmigo cuando era niño. Su verdadera forma siempre fue ese caótico revoltijo de miembros malignos enroscándose y enrollándose perversamente en el vacío del espacio, como si fuera un virus en un vasto protoplasma, cambiando de forma para absorber eficazmente la energía de las estrellas. También sabía que el oráculo que había asesinado tenía una gran importancia a los ojos de la estrella, una importancia como la que cabría esperar de un dios para su profeta elegido. Este hecho me hizo temer abrir los ojos, sabiendo que podría haber asesinado a la mano derecha del trono fotónico y enfurecido al mismísimo monarca tenebroso. De hecho, parecía existir una especie de monarquía que mantenía unida esta dimensión, el cuerpo celestial viviente a la cabeza de esta monarquía, el azote retorcido cuyo nombre coloquial nunca ha sido más que una débil concesión a la insuficiencia del lenguaje. Era mucho más antiguo y grande que la humanidad como para mirarnos con indiferencia y crueldad, como un niño a las hormigas. Tal vez siempre hayamos sido monstruos depravados para las hormigas, mientras nosotros nos creíamos justos y rectos. Tales eran mis cavilaciones en la oscuridad. No puedo decir cuánto tardé en abrir los ojos. Pero recuerdo con claridad lo que me hizo perder el miedo. Una gota de lluvia golpeó mi frente. Mis ojos se abrieron de golpe por todos los cielos. El oráculo decía la verdad. Me maravillé, completamente estupefacto en ese momento.
Creí que había sido recompensado más allá de mis sueños más elevados. Pues yacía en un campo cubierto de hierba bajo un cielo azul parcialmente nublado que lloraba lágrimas de alegría. Era un idilio que superaba mi definición personal del paraíso. Ninguna de las cosas impías que circulaban por mi cabeza me importaba ya. Inventé excusas para ahuyentarlas, calificándolas de meras aberraciones sin sentido y dando crédito a la posibilidad radical de que la estrella asustada no fuera del todo maligna. Cuando me levanté, había ante mí una colina verde en cuya cima estaba posiblemente el árbol más hermoso jamás concebido, con sus hojas verdes aún más brillantes que la rica vegetación que lo rodeaba. Me lancé colina arriba, enamorado de lo que estaba viendo. ¡Qué verdor tan espléndido y fantástico! Había oído historias sobre el color verde, un color demasiado fresco y genial para la tierra árida de la que yo procedía. Pero verlo con mis propios ojos no podría expresar la sensación con palabras, aunque de ello dependiera el destino eterno de mi alma. Desde lo alto de la colina, podía ver una pequeña aldea de 7 u 8 edificios con tejados de pizarra, así como un desvencijado molino de viento que la vigilaba como un guardián silencioso. Me apoyé en el árbol del centro de la colina y miré hacia arriba. Manzanas. Tantas manzanas rojas, brillantes y seductoramente apetitosas. Extendí la mano, dolorida, y con un cuidado casi reverencial, arranqué una de la rama más cercana y le di un buen mordisco a su carne crujiente. Me arrepentí, la fruta era chocante e insoportablemente amarga. No era algo totalmente distinto, algo peor, algo que parecía desencadenar todos los reflejos de seguridad de mi cuerpo. Tras escupir la sustancia extraña y dejar caer la manzana al suelo, vi que estaba negra y manchada por dentro. Esta visión, junto con las arcadas que me sobrevinieron inmediatamente, me llevaron a la conclusión de que la fruta era absolutamente maligna. No sé exactamente cuánto tiempo tardé en recuperarme, pero debió de ser al menos 1 hora. ¿Qué dice el fruto de esta tierra de la tierra misma, el suelo que alimenta a este árbol maldito? Pensé mientras permanecía tumbado con la espalda apoyada en la hierba. Mi mente empezó a regresar a lugares que nunca pensé que volvería a visitar. El cielo se oscureció en proporción al oscurecimiento de mis pensamientos, perdiendo así su azul. Entonces me di cuenta de que, aunque el cielo se comportaba como si el sol se estuviera poniendo, no había sol a la vista, ni una sola nube tras la que pudiera esconderse. Mi mente abatida se llenó entonces de pensamientos sobre mi hijo. ¿Qué destino le habría deparado?, me preguntaba, antes del final de mi vida física. Dudaba de que pudiera haber un destino peor que vivir en la tierra, un mundo que asumo que fue completamente destruido. Fue mi elección destruir el mundo, y aunque lo considero un terrible error por mi parte, no puedo hablar por mi hijo. No sé cómo se siente, o si se siente, y probablemente nunca lo sabré. Pronto me di cuenta de que había esperanza. Aunque escasa en la pequeña aldea que veía desde lo alto de la colina, esta esperanza fue suficiente para ponerme en pie temblorosamente y dirigir mis ojos hacia los edificios en la distancia. El molino de viento giraba con una lentitud espeluznante que me producía sensaciones vertiginosas si lo miraba demasiado tiempo. Me dirigí hacia allí por desesperación, y cuanto más me acercaba al molino, más me daba cuenta de que estaba torcido y de que los pilotes que formaban su armazón me recordaban a una amalgama de esqueletos de madera aferrados unos a otros. Cuando me encontré más allá de la puerta de hierro corroído y entre los edificios que componían la aldea, barrí la zona con la mirada en busca de vida o cualquier otra cosa de interés, una práctica que perfeccioné durante mis muchas noches terrestres de antaño. Por lo que pude ver, no había más que negrura tras las ventanas y negrura en el fondo del pozo que marcaba el centro del asentamiento. Parecía un pueblo fantasma, un lugar que en el fondo sabía que era incapaz de colmar ninguna de mis esperanzas. No obstante, resolví comprobar cada edificio a mi alrededor. Bueno, tal ha sido el tema de mi existencia. Nunca he sabido exactamente qué buscar, ni si alguna vez hubo algo que mereciera la pena buscar. La primera casa en la que entré casi me rogó que me marchara. Estaba medio ahogado por el muro de aire mohoso que me recibió,
que sin duda era un subproducto de las manchas negras que vi carcomiendo las alfombras mohosas y las paredes de tablones de madera. Si el crepúsculo no hubiera iluminado gran parte del lugar a través de la única ventana del salón, estoy seguro de que me habría encontrado en la más absoluta oscuridad, pues eso es lo que encontré en las habitaciones y armarios periféricos, una oscuridad tan densa que me habría asfixiado en ella. No encontré nada útil. El siguiente puñado de edificios que inspeccioné, que incluía una botica abandonada y un cobertizo infestado de telarañas, entre otras estructuras más inclasificables, no eran mucho más acogedores. Me pareció vislumbrar la vaga silueta de un cuerpo de varios brazos, apenas humano, que se descomponía bajo un siniestro montón de polvo. Pero decidí que podía tratarse de una ilusión, pues mi imaginación se volvía más extraña a medida que las sombras se alargaban. La última vivienda que exploré era la más grande del asentamiento, llena de habitaciones de las que no podía discernir su propósito, así como algunas que indudablemente se utilizaban para torturas, a juzgar por las manchas de sangre seca y los artilugios draconianos con pinchos. Con gran inquietud, encontré el dormitorio de un niño en esa misma casa. Esparcidos por el suelo había juguetes de niños que, tras una inspección minuciosa, resultaban haber sido maltratados hasta quedar irreconocibles por sus dueños. Caballos de madera desmembrados, muñecas de porcelana desprovistas de ojos, todo ello, aparentemente, en sacrificio a una muñeca especial que estaba sentada en un rincón oscuro, con extremidades supernumerarias unidas a su cuerpo y globos oculares negros asomando por los numerosos agujeros artificiales de su cara. Supe de inmediato que aquella muñeca era una vulgar réplica de la estrella melancólica, nada exacta pero indicativa de un intento desesperado por parte de su creador de complacer a la estrella y librarse de su influencia. Esto me resultó inexplicablemente claro, al igual que otras cosas sobrenaturales. Cuando desperté en este reino, alrededor del cuello de la efigie había una fina cadena de la que colgaba una llave maestra. No fue hasta que me acerqué cautelosamente a la esquina oscura y arranqué la llave de su cadena que me di cuenta de lo repulsiva que podía ser una llave. Sus retorcidos bucles y giros perversamente nudosos parecían imposiblemente irreverentes para las leyes de la geometría, provocando una inquietante paranoia que me atormentaba el cerebro, empeorada por los incontables ojos de aquella efigie antinatural que me miraban psicóticamente desde la oscuridad. Aunque todo lo relacionado con la llave me resultaba desagradable, sentí que me arrepentiría de haberla dejado atrás, así que me la metí en el bolsillo con la esperanza de no tener que volver a verla nunca más. Cuando me di la vuelta y me dirigí a la puerta, un peculiar ruido de origen desconocido aceleró mi paso. Ya me sentía vulnerable y claustrofóbico por la atmósfera tenebrosa, pero aquel sonido estremecedor me puso al borde del abismo. Tenía que salir de allí, y eso hice. Volver al aire libre no fue tan reconfortante como cabría esperar, pues había una incómoda ausencia de aire fresco. Concretamente, parecía no haber nada de aire, solo un profundo vacío que se negaba a consolarme. A estas alturas, la noche había caído por completo, junto con mi ánimo. No podía decidir qué destino sería peor, quedarme solo en esta tierra tan poco acogedora o compartirla con seres malsanos del tipo de los que se escabullen y tienen muchas extremidades, como insinuaban mis pensamientos. Se me presentó otra dicotomía de destinos, locura o cordura. ¿Qué sería más preferible? ¿Estar a merced de los horrores reales y conservar la cabeza, o enfrentarme a los ilusorios y perderla? Desgraciadamente, yo no tendría nada que decir al respecto, por lo que las cavilaciones resultaron inútiles. Vagando sin rumbo por la plaza central de la aldea, me acosaban voces débiles e indescifrables. Estaba a punto de confundirlas con el viento, hasta que recordé que no había viento. Puse el oído en el suelo muchas veces y en muchos lugares, esperando localizar el origen de esas voces, sin resultado. Finalmente, noté que las voces se hacían más apresuradas y demoníacas cada vez que pasaba junto al pozo central. Entonces me acerqué a él. Fue entonces cuando lo oí. «Padre», susurró el pozo. «¿Podría ser?», me pregunté.
Podría ser mi hijo atrapado en las profundidades de este miserable lugar, o podría ser el oráculo delirante que debería estar muerto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo está sucediendo esto? Hijo, grité dentro del pozo. No hubo respuesta comprensible, solo susurros incorpóreos cada vez más impacientes. Los vapores mortales empezaron a afectarme de forma extraña, haciéndome sentir mareado, y una repentina debilidad se apoderó de mí y me obligó a apoyarme en el brocal del pozo. Para mi pánico, esta debilidad empeoró hasta que al cabo de 1 minuto más o menos, me quedé casi paralizado y totalmente privado de equilibrio, dejándome a merced de la gravedad, que no fue misericordiosa y se encargó de que me deslizara indefenso hacia las fauces del pozo. Hubo un chapoteo y una serie de crujidos al chocar contra el suelo. Sentí como si me hubiera roto todos los huesos del cuerpo. Abrí los ojos y vi el charco de agua en el que ya yacía postrado, poco profundo pero oscuro como el río Estigia. Levanté la cabeza, a pesar del dolor que me producía, e hice un débil intento de observar lo que me rodeaba. Aparte del sentido óptico, ya sabía que estaba en una especie de cámara húmeda solo por la reverberación y la humedad. Fue con la vista que discerní el resto de la naturaleza de dicha cámara, y su naturaleza era repugnante más allá de las palabras. Me rodeaban jaulas como las celdas de un panóptico, del que yo era el ojo central. Criaturas de repugnancia indescriptible se convulsionaban impacientes en esas jaulas, castañeteando los dientes, sacudiendo los miembros, sus laringes putrefactas dando rienda suelta a deseos insanos ahora que percibían una presa vulnerable en medio de ellas. Sabía que los aborrecibles y tortuosos lamentos no terminarían hasta que liberara a estos horrores blasfemos de sus míseros recintos, para que hicieran conmigo lo que quisieran. Reconocí enseguida los agujeros de las cerraduras de las jaulas, y mi mano se dirigió a la retorcida llave que llevaba en el bolsillo para someterme voluntariamente al menor de 2 horribles males. Esta realidad tiene todas las características de un pensamiento grande y terrible que ocurre en una máquina grande y terrible, la máquina biológica que es la estrella incubadora. Pero, ¿qué hay de la realidad en la que vivía antes? Era solo otro pensamiento en otra máquina. No importa la filosofía, no me salvará. Pues he sido hechizado con más de 1000 maldiciones, una de las cuales centuplica la potencia de mi memoria. Lo habría considerado una bendición en mi vida anterior, pero aquí y ahora me causa una gran agonía. Cada 7 años, estas cosas, mis salvajes amos, me obligan a revivir los horrores de mi pasado, a novelar mi trauma para que sus afanes de tortura y tormento puedan ser inmortalizados y vistos con buenos ojos por la estrella eterna. Todas mis pruebas, la manzana manchada, la horripilante efigie, el nocivo pozo, las otras de las que he escrito en otros lugares, fueron diseñadas y formuladas por los subordinados de un verdadero dios interestelar. Resido de rodillas en una habitación amueblada con un altar de piedra, sobre el cual descansan pilas de vitela gris y enfermiza, un tintero vítreo y una pluma de cuervo. Hay innumerables estantes rodeándome por todos lados, estantes sobre los que reposan las obras de mis desgracias por decenas. Mis dolorosos recuerdos se vuelven más lúcidos con cada trazo de pluma, empeorado por el hecho inevitable de que mi futuro será igual de espantoso o peor que los que me precedieron. Temibles espectros patrullan incansablemente los pasillos, incluso ahora. Debe de haber uno mirándome desde las sombras, lo sé. Las maldiciones me impiden caer en una cómoda locura, como han hecho los seres que me rodean, y me dejan mirando con nostalgia por encima del borde de la demencia cada segundo de cada momento, suplicando en silencio por el olvido. Dadme todos vuestros días lluviosos o antiguos, y yo os daré todas mis noches embrujadas por el demonio.